Y si mal os parece servir a Dios, escogeros hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A quién sirves? Quiero compartirte en esta ocasión, ¿a quién sirves? Todo hombre, toda mujer sirve a alguien. Todo hombre es un siervo del amo que obedece a aquellos mandamientos o deseos de aquel amo. Nadie está libre. Obedeces ya sea a Dios u obedeces a falsos dioses. Dice la palabra allá adelante, hace unas semanas, ¿verdad? Veíamos acerca de Romanos capítulo 6, y en Romanos capítulo 6, verso 16, la palabra lo dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que, ¿a quién sirves? ¿A quién estás obedeciendo? ¿De quién eres esclavo? Todos servimos a alguien. Y aquí la respuesta es: ¿al Dios verdadero o a dioses falsos? Y mira, dioses falsos hay muchos y diversos. Hay para escoger. Dios verdadero, uno. ¿Dioses falsos? Muchos. Está, por ejemplo, el dios del alcohol. Está el dios del sexo, y entiéndase por adulterio, fornicación, prostitución, homosexualismo, pornografía, lascivias, todo esto. Está también el dios del trabajo. Mucha gente que tiene en primer lugar su trabajo. Está también el dios del materialismo. Aquellas cosas que lo único que les importa es las cosas materiales. Tener un estatus, yo tengo ropa de marca y aquí y allá y todo, ¿verdad? Puras cosas materiales. Servir a un dios falso es sujetarse al pecado. Si tú estás sirviendo a uno de estos dioses u otros que no he mencionado, está sujeto al pecado. Y entonces surge la pregunta: ¿qué te hace sujetarte al pecado y tener un Dios falso? ¿Por qué lo hacen las personas? ¿Por qué? Porque es atractivo. Porque estamos en un mundo lleno de tentaciones que son atractivas, pero pecaminosas. ¿Qué es el pecado, hermanos? Es rebeldía, desobediencia a Dios. El mundo está lleno de tentaciones pecaminosas. Segunda de Juan 2, 15 al 16, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tengan cuidado. No se sujeten a todo eso, a los deseos de los ojos, de la carne, a la vanagloria de la vida. Esos deseos pasan. Y el que anda amando al mundo, el amor del Padre no está en él. Así lo dice la palabra. Y mira, ejemplos de gente que se ha sujetado lo tenemos en todos lados y en la Biblia también. Mira, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Ahí atrás, ¿verdad? Verso 19. Estaban ganando, ¿verdad?, terreno el pueblo de Dios, y de pronto perdieron y dijeron: bueno, pues ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que alguien había caído entonces en pecado. Verso 19. ¿Están ahí?
Por favor, vamos a leer el 19 y hasta el 21. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. ¿Qué dice, por favor, el 20? Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Dios, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, mira, ¿qué hizo? Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Se lo había escondido. ¿Qué estaba sucediendo aquí, hermanos? La codicia de las cosas materiales. ¿Por qué mucha gente se sujeta al pecado? ¿Por qué se sujeta a dioses falsos? Por las tentaciones. Y una de ellas es la codicia de las cosas materiales. ¿Se dan cuenta que dice? Lo vi, estaba muy bueno, y vi aquel lingote de oro, y dije, no, lo codicié y lo tomé. Las cosas materiales, hermanos. Josué 23, del 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis al Señor vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros. El 13, por favor, conmigo. Sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán, mira, por lazo, por tropiezo, por azote a vuestros costados, y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. ¿Qué otra atracción, aparte de las cosas materiales, te puede alejar del Señor, hermanos? ¿Qué dice aquí? La unión en yugo desigual. La unión en yugo desigual. Eso que trae tropiezos, trae azotes, trae espinas a los ojos. Esto le sucedió a Sansón. Sansón tenía la unción de Dios, era muy fuerte, él podía matar a leones, a muchísimos filisteos a los cuales se enfrentó y los mató él solo, un solo hombre. Y por codiciar mujeres que no eran entonces del pueblo, y quiso entonces unirse en yugo desigual, perdió la unción, perdió la fuerza, perdió los ojos, se los sacaron, y finalmente perdió la vida. Esto mismo le pasó a Salomón, con toda su sabiduría. Las mujeres con las cuales entonces, que no eran del pueblo y se quiso unir en yugo desigual, desviaron su corazón. ¿Y qué pasó a consecuencia de ello? El reino se partió. Y había entonces un reino del norte y un reino del sur. Y se rompió el reino a causa del yugo desigual. Esto pasó a una joven que se congregaba, que era entregada al Señor, pero después vino un muchacho, y este muchacho la terminó por apartar de la iglesia.
Y así sigue sucediendo, pero es atractivo en ocasiones. Las cosas materiales, el amor de tu vida. Hay muchas razones que la gente tiene o puede dar, ¿verdad? Pero se están sujetando al pecado y están sirviendo a dioses falsos en lugar de servir a Dios. Cuando empiezas a desear cosas materiales y empiezas a enfocarte en otras cosas y no en Dios, empiezas a tener un Dios falso. Tengamos entonces cuidado. Así que, ¿a quién sirves? ¿A quién sirves? Josué les exhorta a decidirse. Escogeros hoy a quién sirváis. Decídanse a quién van a servir. Los que estamos aquí se supone que servimos al Señor. ¿Sí? Mira, el pueblo al que Josué le habló se supone que le servía al Señor. Y les dijo, y si mal os parece servir al Señor, escojan entonces a cuál de los dioses paganos quieren servir. Y esa misma palabra es para nosotros. Entonces aquí dice, ¿verdad? En primer lugar, si quieres escribir, ¿te parece mal servir a Dios? Por eso él dice, ¿verdad? Y si mal os parece servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan. ¿A quién van a servir? Pero la pregunta es, ¿te parece mal servir a Dios? ¿Hay algo de malo en servir al Señor? Y si te parece mal servir al Señor, ve a casa. Ya estuvo hasta aquí. Si te parece mal, ¿por qué te parece mal? ¿Qué no te gusta? En ocasiones a la gente no le gusta el mensaje. No me gustó, yo quiero un mensaje, no sé, ¿verdad? Que me hablen de otro tipo de cosas. No me gustan las personas que se reúnen en la iglesia. Hay gente así, no, yo no voy porque luego son hipócritas las personas. Tremendo, ¿verdad? Pues que se vayan al cielo. No me gustan quizá los mandamientos de Dios. ¿Por qué tengo que hacer eso? No, yo no quiero hacer eso. El pastor dice, no es el pastor dice, la Biblia dice, Dios dice. El pastor no te va a decir nada que no está escrito allí. No tiene por qué decirte nada que no esté escrito. Así que no es el problema con el pastor, sino es con los mandamientos y la palabra de Dios. ¿No te gusta la palabra de Dios? Ve a casa. ¿No quieres vivir en santidad? Hay gente que anda un pie en el mundo, ¿verdad? Gozando ahí como el mundo vive, todo igual que el mundo, y tú vas a decir que es cristiano y espera irse al cielo. Vi una publicación de una persona que preguntaban, ¿verdad? Oye, ¿los cristianos pueden tomar? Y decía, sí. ¿Los cristianos pueden drogarse? Sí. ¿Los cristianos pueden tatuarse? Y etcétera, etcétera. Sí. Dice, entonces, ¿qué no pueden? Ir al cielo. O sea, si quieres vivir como el mundo, ¿cómo vas a ir al cielo? Y no estamos hablando de que tú vas al cielo por buenas obras. Es importante aclarar esto, pero la salvación que ha sido ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario, y que uno simplemente se arrepiente de su pecado y confía que Jesús pagó por tus pecados, esa persona comienza a vivir con una mente nueva, con la mente de Cristo, es una nueva criatura, entonces preparado para toda buena obra. No tiene buenas obras para ser salvo, tiene buenas obras porque es el resultado de la fe, es el resultado de haber sido transformado. Pero una persona que quiere vivir como el mundo, ¿en qué se transformó? ¿En nueva criatura? No, a eso nos referimos cuando hablamos, ¿verdad? Que lo que no puede hacer es ir al cielo. Hay gente que no quiere vivir entonces en santidad. No me gusta, ¿qué no te gusta? ¿Qué no te parece? No me gusta que no puedo hacer lo que yo quiero libremente. Todo me ponen trabas. No esto, no aquello. Yo quiero vivir mi vida, mis impulsos, mis deleites. Hay gente que siente que los limitan en la iglesia. Así que, si mal os parece servir al Señor, escojan a quién de los dioses paganos. Hay gente que no le gusta, no le parece, pero están todavía en las iglesias.
No les parece porque se les hace difícil. Hay gente que se les hace difícil asistir a una iglesia. Les pesa asistir a una iglesia. No, ¿cómo? No tengo dinero, no esto, no lo otro. Estábamos recordando, ¿verdad? Ahorita para donde vivimos, cerca de ahí está la congregación donde íbamos nosotros cuando se conoció al Señor. Y preguntaba, ¿verdad? Mi esposa preguntaba que cómo nos íbamos hasta allá. Y íbamos en la mañana y en la tarde, y en camión a veces, o a veces en taxi. Y está lejísimos, de donde vivíamos, de la zona centro, ¿verdad? Hasta allá para el Libramiento y Hermenegildo Bustos, ¿verdad? Está lejos, para andar en camión, ¿verdad? A ver cuál, había que caminar bastante para ir a donde estaba el camión y luego ir. Y pues a veces ya en la tarde yo ya no traía ganas de ir, ¿verdad? Y pues, pero ahí, pues, y ya después allá se me pasaba, ¿verdad? Pero hermanos, hay gente que ahora le cuesta trabajo asistir. Le pesa, no quieren. Se les hace difícil compartir el mensaje o ayudar. No quiero ayudar. Hay gente que le parece mal. ¿Qué cosa? Porque me parece aburrido. Hay gente que le parece aburrido. Hay gente que dice, no, ahí no está la unción, ahí no hay brincos, ahí no hay baile, ahí no hay esto. Ya me aburrí. ¿A qué hora acaba esto? Y quieren andar brincando y haciendo y deshaciendo. Hay quienes les parece cansado. No me parece, porque me parece cansado estar leyendo, estar orando. Les parece cansado. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Por qué te parece mal? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no te gusta? Escudriña tu corazón. Y cuando nosotros nos preguntemos ¿qué es lo que hay ahí dentro? ¿Por qué no me gusta? Quizá tenemos la respuesta. Quizá estamos siguiendo un Dios falso. Número 2. Dice Josué, si mal os parece servir al Señor, escogeros hoy a quién sirváis. Número 2. Escoge a quién vas a servir. No puede ser que tú digas, ¿verdad? Yo quiero estar en la iglesia, pero quiero servir a un Dios falso. No, está diciendo, escoge a quién vas a servir. Decídete. O estás con Dios o vete. Vete a servir allá donde tú quieras. Pero escoge hoy a quién vas a servir. ¿No te pareció servir a Dios? Escoge tu Dios. Escógelo. Fabrícate tu Dios. ¿Qué dice aquí? 2 tipos de dioses. A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. 2 tipos de dioses. Los que sirvieron vuestros padres en el pasado. Y esto nos habla del pasado, de la vida antigua sin Cristo. ¿En qué momento les habló del otro lado? Que apartó a Abraham y estaba en Macedonia y servía a dioses falsos, a dioses paganos. Abraham no conocía al Dios verdadero y se le presentó y Abraham creyó. Y entonces eso se refiere a que escojas si los dioses pasados o los dioses presentes que hay hoy en día. Y esto de los dioses pasados, hermano, se refiere a la manera en que vivíamos sin Dios, siguiendo nuestros dioses falsos antes de conocer a Cristo. ¿Te pareció mal estar en la iglesia? ¿Te pareció mal asistir? ¿Te pareció mal algo? Entonces, decide, vive como vivías antes. En pocas palabras es lo que está diciendo. Vive como vivías antes. ¿Cómo era su vida antes, hermano? ¿Le gustaría regresar a la vida antigua? Eso es lo que está diciendo aquí. Decídete. ¿Quieres vivir como vivías antes de conocer a Cristo? Fíjense lo que está diciendo aquí. Y los dioses, entonces, a los que el mundo está ofreciendo a hoy, son muchos, hermano. Ya la vida pasada quizá, ¿verdad? Tú dices, yo ya no, pero quizá las tentaciones de hoy, del presente, que están llamando más la atención. Decídete.
La vida antigua ya no, ¿verdad? Si te diste cuenta que era muy mala. Pero ¿qué tal los dioses que ahora se te están presentando? Todas las tentaciones y las atracciones del mundo pecaminoso, ¿quieres vivir en ellas? Adelante. Escoge hoy. ¿Te pareció mal servir a Dios? Escoge hoy tu Dios. ¿Tu Dios antes de Cristo o tu Dios que se te está presentando hoy día? ¿Cuál de estos dioses? Entonces, hermanos, tenemos que elegir a quién vamos a servir. Y hay que escoger. ¿Servimos al Señor o servimos a los dioses falsos? Una hermana decía que sus hijos sabían discernir entre doctrinas falsas, entre doctrinas correctas. Iban a una iglesia y otra y decían esto está mal, lo que predicó aquí está bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sabiendo, porque ellos entonces pues sabían, ¿verdad? No se dejaban engañar por todo viento de doctrina. Sin embargo, escogieron a los dioses actuales, a los dioses, dice, en cuya tierra habitáis, al mundo que estamos viviendo hoy día. Ellos escogieron estos dioses falsos de hoy y viven como cualquier joven que no conoce a Jesús. Materialismo, alcohol, coches, mujeres, reggaetón. Eso. ¿Y de qué les sirve? Que disciernan. Hermano, no es de que conozcas, es de que decidas y que vivas de acuerdo a tu decisión. Así que escoge hoy a quién vas a servir. ¿A quién prefieres servir tú? ¿Y cómo te paga a quien quieras servir? Número 3, la decisión es personal. Si mal os parece servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. ¿A los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Pero yo, una decisión personal, yo y mi casa serviremos al Señor. En tercer lugar, la decisión es personal. La decisión es personal. Nadie te va a obligar a que sirvas a Dios. Nadie. Hermano, hermana, tienes que servir a Dios. No, es la decisión personal. Nadie nos está obligando. Hay gente que no le gusta recibir, ¿verdad?, ningún tipo de consejo. Son sabios en su propia opinión. Hermano, una cosa es el consejo y otra la decisión personal. Aquí se te puede hablar, se te puede aconsejar, se te puede predicar, pero otra y muy importante es la decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer? La decisión personal. Si quieres vivir para Dios, deberás atender los consejos de la palabra de Dios. Pero si no te gusta, entonces decide otro Dios. Hay gente que no se quiere sujetar, no quiere obedecer. Quieren hacer lo que quieren. Y si esto es así, entonces disfruta uno de los dioses de hoy en día. Escoge. La decisión es tuya. Pero no puedes servir a Dios y hacer lo que quieras. Mira el verso 19. ¿Qué dice? Josué 24, verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Dios. ¿Qué había dicho el pueblo? Sí, queremos servir al Señor. Y él dijo: mira, no van a poder, porque Él es santo, Él es celoso y no va a soportar tus rebeliones y tus pecados. No va a andar aguantando ahí tus rabietas, tus caprichitos. Así que piénsale bien y decide a quién vas a servir. Es que no quiero. Ay, ¿qué por qué? Si no quieres, adelante. Así que la decisión es tuya, pero no puedes servir a Dios y hacer lo que quieres, porque Dios es santo y Dios es celoso y no va a soportar todo esto. ¿A quién decides servir hoy? ¿Reafirmarás tu convicción como seguidor de Jesús o seguirás tu camino? ¿Qué respondió el pueblo, hermanos? Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca. ¿Qué cosa? Que dejemos a Dios para servir a otros dioses. ¿Qué respondes tú?
¿Qué respondes tú el día de hoy? Escojan hoy a quién sirváis. Confírmate hoy. Afiánzate hoy. ¿A servir a Dios o a renunciar? El pueblo dijo: vamos a servir al Señor. ¿Qué decides tú? Número 4. ¿Cómo servir a Dios? ¿Quieres servir a Dios? Dijimos que sí, ¿verdad? ¿O alguien dijo que no? Sí, entonces, ¿cómo voy a servir a Dios? Verso 23. Verso 23, por favor, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí por medio de Josué. ¿Ya lo encontraron? Verso 23 conmigo, por favor. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al Señor Dios de Israel. Mira, ¿qué estaba pasando? Quitan los dioses que están. Era un pueblo que ya estaba sirviendo a Dios, entre comillas, pero todavía tenía dioses falsos. ¿Quieres servir a Dios? Por eso en el verso 19 les dijo: no van a poder, porque Dios es celoso. Tú no has quitado la idolatría de ti. Tú tienes otros dioses. Llámale como quieras, tus hijos, tu trabajo, llámale como quieras, tú tienes otros dioses. Los niños, ¿verdad? Ahora que nada más quieren estar jugando, su Dios va a ser el juego y no Dios. Entonces por eso les dijo: no pueden seguir a Dios. ¿Por qué? Porque tienen otros dioses. Y Dios es celoso y no va a soportar tus rebeliones. Entonces, ¿cómo servir al Señor? Para servir a Dios debes quitar los dioses ajenos. Y no significa que no hagas nada y te vayas a una cueva a estar orando y leyendo todo el tiempo, pero significa que lo principal, lo que te mueve, para lo que existes, todo, tú sabes que todo ha sido creado por medio de Él y para Él, no para ti. Y todo lo que hagas debe glorificar al Señor. Y cada uno tiene un propósito. Y en aquel propósito que uno le ha sido encomendado, lo tiene que cumplir porque es para el Señor. Y eso no significa que no vamos a hacer otras cosas, ¿verdad? Podemos hacer muchas otras cosas también. Pero lo que hablamos es que nada ocupe el lugar de Dios. Que nada tome el primer lugar. Por eso dice: quítalo. Quítalo. Quita de tu corazón y de toda tu vida aquello que hace que desobedezcas a Dios. ¿Hay algo que te está haciendo desobedecer a Dios? Quítalo. ¿Que te aleja de su santidad? Porque ¿qué dice aquí? Dios es santo. No vas a poder, porque hay dioses ajenos y te están haciendo que no vivas en santidad. Quítalos para que puedas vivir en santidad. ¿Hay algo que te está frenando? Quítalo para que vivas en santidad. Quita aquello que te hace ser rebelde. Quita aquello que te lleva a pecar. Quítalo, porque de otra manera no vas a poder. Así que Dios es celoso, es santo y no aguantará nuestros caprichitos, nuestras rabietas. Con Dios, estamos terminando, con Dios es todo o es nada. Así que dice aquí Josué, y digo entonces yo también: escojan hoy a quién sirváis. ¿A quién vamos a servir? ¿Qué camino tomaremos? Verso 30 y 31. Estamos terminando. Y le sepultaron, porque Josué había muerto en su heredad, Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Ellos obedecieron bien. Ellos escogieron bien y obedecieron entonces y sirvieron a Dios. Se les hizo la pregunta: ¿ustedes a quién van a servir? Escojan. Ellos dijeron: a Dios, escogieron bien. Y la pregunta para nosotros es: ¿y tú? ¿Y tú a quién servirás?
El Señor les bendiga.